A partir del próximo lunes 13 de julio, Bogotá comenzará a aplicar el aislamiento estricto obligatorio por localidades. Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero serán las primeras donde se aplicará esta cuarentena. Sin embargo, para ampliar esta información, a esta hora de la noche saludamos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, mil gracias por la oportunidad. Muy bien, alcaldesa, pero entremos en materia para hablar sobre cómo comenzará a aplicarse esta restricción y sobre todo, qué debemos tener en cuenta los bogotanos a partir del lunes. Bueno, mil gracias. En primer lugar, déjame darle una vez más las gracias a los bogotanos por su esfuerzo de cuidado, por la dedicación con la que han estado cuidándose, pero esta pandemia es mortal, es muy contagiosa y nosotros somos muchos, somos casi 8 millones de personas. Estamos saliendo más de 6 millones de personas a la calle. Bogotá ya está prácticamente como un día normal y no podemos con esa cantidad de gente en la calle pasar el pico, porque rebasaríamos la capacidad hospitalaria. De manera que, como el pico está previsto para mediados o finales de agosto, en las próximas semanas vamos a tener que hacer cuarentena estricta, así como la que hicimos en marzo. Solo salimos para las cosas esenciales, para salud, para cuidado, para abastecimiento. Los restaurantes seguirán funcionando para llevar a casa o para entrega a domicilios, para las cosas de emergencias o fuerza mayor. De resto, nos quedamos en casa por turnos. El primer turno lo tendrá Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. Son casi 2,5 millones de personas que nos vamos a ir quedando por turnos en casa. Este primer turno empieza este lunes 13 de julio e irá hasta el... No, esto está mal. Esto está mal aquí. Son 15 días. Va hasta agosto. 2 semanas derecho. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí no va a abrir nada, no va a abrir ninguna empresa, no va a abrir comercio que no sea esencial, no va a abrir ninguna obra privada, ni nadie que viva aquí va a salir a trabajar al resto de la ciudad, excepto que trabaje en una actividad esencial, que trabaje en salud, que trabaje en abastecimiento, que trabaje en emergencias, que trabaje como policía, por ejemplo. De manera que nadie aquí ni sale a trabajar si no es de una actividad esencial, ni ninguna empresa, obra, industria que no sea esencial funciona aquí. El segundo turno lo va a tener Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Ellos irán del 27 de julio al 9 de agosto. Y luego el último turno lo tendrán en Gativá, Suba, Barrios Unidos, del 10 de agosto al 23 de agosto. Esos son los turnos de la localidad. Insisto, es básicamente, el pico y cédula se mantiene, como hicimos en marzo, bueno, que solo salimos a cosas realmente esenciales. Yo entiendo que este es un sacrificio, 2,5 millones de colombianos, 2 semanas se quedan en casa. Por eso esta va a ser una cuarentena con renta básica garantizada. 700.000 familias, todas las familias en pobreza y en alta vulnerabilidad en Bogotá, todas las 700.000 recibirán una renta básica de 240.000 pesos para pasar esos 15 días de cuarentena. Las que ya están bancarizadas, de esas 700.000 familias, 550.000 las hemos bancarizado a lo largo de estos meses. Entonces simplemente les hacemos otro girito a su cuenta. Y hay 150.000 familias que están en pobreza, pero no están bancarizadas. A ellas les damos los mismos 240.000 pesitos, pero en mercado que llevamos directamente a su casa. De manera que esta es una cuarentena con renta básica garantizada de 240.000 pesitos para 700.000 familias. También tenemos una cosa adicional, y es que muchas personas que dan positivo, sobre todo en barrios populares, familias en estrato 1 o 2, viven con mucha gente en su casa. Entonces no pueden realmente cuidarse ellos ni a sus familias. Vamos a tener un pabellón en Corferias habilitado para que las personas que viven con mucha gente puedan cumplir su cuarentena seguro mientras pasan la cuarentena de 14 días cuando dan positivos en COVID. En caso de que estén bien de salud, si en Corferias
se ponen mal de salud, pues los pasamos al pabellón que los tiene que atender o los pasamos al hospital respectivo. Alcaldesa, en ese punto en el que usted está tratando... La otra medida que vamos a tener aquí? El pico y cédula sigue, es decir, en el resto de la ciudad sigue habiendo pico y cédula. El pico y cédula no aplica para los médicos. Los médicos y el personal de salud nos pidió que lo eximiéramos de pico y cédula, salen de turnos y a veces no les coincide con lo que deben ir a comprar. Tienen razón, por nuestros médicos, todo lo que necesiten, todo el personal del servicio de salud con la debida identificación va a estar exento del pico y cédula. Vamos a seguir haciendo todo el tema de cultura ciudadana, de cultura de cuidado. Una sola persona que no use bien el tapabocas pone en riesgo a miles a esta altura. Estamos teniendo en los últimos 2 días en promedio 2.500 casos diarios, más de 50 fallecidos. No podemos rebasar la capacidad hospitalaria que tenemos, por eso vamos a seguir en cultura de cuidado. Una cosa muy importante, no va a haber desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto ni marchas, ni plantones, ni ningún tipo de aglomeración será permitida en espacio público, ni aglomeración tampoco en filas por el día sin IVA. Por favor, hoy estamos viendo, esta semana estamos viendo las consecuencias de las aglomeraciones del primer día sin IVA, que fue una irresponsabilidad. Las consecuencias de marchas, plantones, yo respeto todas las causas, pero en este momento, en estos 2 meses, la única causa es proteger la vida. Por eso no vamos a tolerar ningún tipo de aglomeración en el espacio público. Otra cosa importante, la venta, el consumo de bebidas alcohólicas está restringido desde marzo, en ningún establecimiento público se puede consumir. Pero vamos a restringir también la venta. De viernes a domingo no habrá venta de bebidas alcohólicas, no habrá venta de bebidas alcohólicas. Y todos nos quedamos en casa, regresamos a casa a más tardar a las 8 de la noche y volvemos a salir después de las 5 de la mañana. ¿Para qué son todas estas medidas? ¿Por qué necesitamos hacer cuarentena por localidad, con la renta básica, con cultura ciudadana? Que no haya aglomeración, ni marchas, ni viernes de COVID, nada de eso. Que no vendamos licor de viernes a domingo, que nos quedemos en casa. ¿Por qué todas esas cosas? Porque lo máximo que vamos a tener en la ciudad, después de un esfuerzo enorme, son 5.000 camas hospitalarias y 2.000 UCIs para atender a los pacientes de COVID. Si no hacemos todo esto, corremos el riesgo de colapsar el sistema de salud, de que no podamos atender a todo el que necesita ser atendido, y no podemos correr ese riesgo. Por eso es que vamos a hacer 2,5 millones de bogotanos, el equivalente a una Medellín. Se queda en casa por 15 días por turnos. Primero el sur y el centro de la ciudad, luego el sur occidente y luego el noroccidente. 2,5 millones de personas por turnos nos tenemos que quedar en casa. Muy bien, alcaldesa, pero en ese sentido usted en reiteradas oportunidades ha hablado que es muy difícil tener un policía para cada persona y los ha invitado a todos los bogotanos para tener cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a garantizar en este momento que se cumpla esta cuarentena en las zonas, en las 3 zonas que ustedes ya han anunciado en la alcaldía? Pues lo más importante, como tú bien lo destacas y como lo hemos dicho desde el principio, es cultura ciudadana. O sea, si yo tengo que ponerle a cada ciudadano un policía para que se cuide de no morirse, ya nos morimos, mi hermano. Bueno, además de eso, de manera alcaldesa, que esto es sobre todo un tema de cultura ciudadana, pero además de eso, obviamente hay policía, tenemos un refuerzo que le agradecemos mucho, que nos lo aprobó el Gobierno Nacional de Ejército. Vamos a tener cierres, patrullajes, comparendos, sanciones, pero esto es sobre todo un tema de cultura ciudadana. Muy bien, alcaldesa, pero en ese tema de la cultura ciudadana también la invitación en ese punto es para que los ciudadanos se vinculen y entiendan lo que estamos afrontando. En ese sentido también hay que hacer una precisión y usted ya hablaba sobre las restricciones que se van a aplicar en la noche y la madrugada. ¿Allí podemos hacer esa precisión, los horarios nuevamente? Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos estamos en casa. Todos estamos en casa. Esa es, digamos, la solicitud. Por eso no va a haber venta de licor, porque no estamos para fiestas. Bueno, si Bogotá fuera una casa, sería como una casa de 20 cuartos, ¿cierto? Tenemos 20 localidades. Es como si en 3 de ellos tuviéramos a enfermos graves que están en cuidado intensivo.
No estamos para que los de los demás cuartos se van a la sala a tomar trago, porque además terminan contagiados por andar tomando trago cerquita. De manera que vamos a estar todos en casa desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y además no va a haber venta de bebidas de alcohol todos los viernes, sábados y domingos de cada semana. Alcaldesa, otra de las precisiones tiene que ver con los cuidadores de los adultos mayores. Ellos también van a tener una serie de prioridades y una serie también de ubicaciones puntuales. ¿Cómo se va a manejar? Eso es muy importante. Es que mira que la mayor letalidad la estamos teniendo en adultos mayores de 60 años. Las amas de casa son hoy por hoy la actividad de mayor contagio, porque sus hijos salen, no se cuidan en calle y cuando vuelven terminan contagiando a su mamá o a su papá. Los papás, los hombres mayores de 60 años, tienen el doble de tasa de mortalidad hoy, según la estadística, que las mujeres. Está afectando mucho más a los hombres mayores que a las mujeres mayores. Pero hay muchos adultos mayores que viven en centros geriátricos o en centros de cuidado de adulto mayor, unos públicos, otros privados. ¿Qué es lo que estamos adoptando? Que los cuidadores que trabajan en esos centros se queden ahí a vivir con ellos 14 días. Es decir, que hagan como una especie de cuarentena como cuidadores con las personas que están cuidando. Porque hemos visto que esa rotación, como el cuidador sí sale cada día y regresa, en esa salida y regreso corre el riesgo de contagiarse. Y cuando contagia en un centro donde solo viven adultos mayores, el riesgo de que todos terminen contagiados y muchos fallecidos es demasiado alto. Entonces, para poder cuidar a las personas adultas mayores que están en centros geriátricos, le hemos pedido tanto al sector público como al privado que los cuidadores hagan turnos de cada 14 días para minimizar el riesgo de contagio. Otro de los puntos que ustedes han anunciado que desde ayer comenzaron a tratar, alcaldesa, está relacionado con el manejo que le van a poder dar a las personas que no tengan un lugar donde pasar la cuarentena, y para eso se van a adecuar una serie de hoteles. ¿Cómo lo van a manejar? Es decir, con la Secretaría de Salud, con el listado que ustedes ya tienen de las personas que han estado contagiadas. ¿Cómo se va a realizar esa priorización también de la mano con Cotelco? Lo vamos a hacer primero en Corferias. Todavía estamos coordinando con Cotelco a ver qué hoteles estarían dispuestos o no. Nosotros estamos dispuestos a pagar por los pacientes que necesiten estar en un hotel, pero Cotelco todavía no nos ha confirmado. Entonces, por ahora tenemos un pabellón en Corferias. ¿Quién referencia al paciente allá? El equipo de la Secretaría de Salud, que hace atención domiciliaria en salud. Cuando detecta a alguien que dio positivo y su entorno familiar no le permite pasar cuarentena, le ofrecerá entonces que pueda pasar la cuarentena en este pabellón de Corferias. Muy bien, alcaldesa, pero adicional a ello también el tema de una intensificación en el testeo en estas zonas donde se va a comenzar el aislamiento, también ustedes ya lo han determinado. ¿Tienen un estimado de pruebas que ya se vayan a comenzar a aplicar? Sí, vamos a hacer 120.000 pruebas en este mes que viene. Es decir, desde el lunes hasta el 23 de agosto, en realidad 5 semanas. Vamos a hacer 120.000 pruebas. Bogotá es la ciudad de Colombia que más pruebas hace. Por eso es que podemos hacer esto sectorizado. Porque aquí ya, digamos, tengo los datos localidad por localidad. O sea, los grupos de las localidades no fueron organizados caprichosamente. En general, ustedes ven, en promedio, ¿qué está pasando? Que 1 de cada 3 pruebas que hacemos, y hemos hecho 300.000 pruebas en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos los que más pruebas hacemos de todo el país. Hacemos testeo masivo, que le agradezco muchísimo a las universidades, que en conjunto 7 laboratorios han estado trabajando con nosotros, y gracias a eso estamos haciendo este testeo masivo. Empezamos el 8 de junio. ¿Qué nos están dando esos resultados? Que en promedio 1 de cada 3 pruebas que hacemos salen positivas. 1 de cada 3. Es mucha gente. Hay localidades como Ciudad Bolívar, por eso empezamos allá. Allá el 40%, o sea, 4 de cada 10 están dando positivo cuando hacemos las pruebas. Es mucha gente, pero además el nivel de letalidad que están teniendo los adultos mayores de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Rafael Uribe, de Santa Fe, es terriblemente alto. Y por eso ellos empiezan el primer turno, porque tú ves que está
el mayor número en rojo acá de mayores de 60, el mayor número en rojo de localidades en positividad, el mayor número en rojo de crecimiento de casos diarios. Por eso ellos van al primer turno de cuarentena. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Mártires. El segundo grupo es Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, que también, sobre todo Bosa, tú ves, Bosa está teniendo muchos casos nuevos diarios, el 37%, o sea, casi como Ciudad Bolívar, da de casos positivos cada vez que vamos y hacemos una prueba. De 100 pruebas, 36 dan positivas. En Kennedy también, Kennedy que sigue siendo una cosa muy crítica. 39 de cada 100 pruebas que hacemos salen positivas. Mucha gente, ¿sí? Por eso ellos van al segundo grupo. Y el tercer grupo es el tercer grupo precisamente porque, como tú ves, aunque también tiene números preocupantes, son menos preocupantes que los que van a ir primero a cuarentena. Ese fue el criterio epidemiológico con el que organizamos los grupos de localidades que van por turnos a cuarentena estricta cada 15 días. Alcaldesa, otra de las precisiones y que nos están escribiendo los bogotanos, usted ya hablaba sobre el tema de las ayudas, de los aportes tanto económicos como en especie. Sin embargo, aquellas personas que en este momento no los han recibido o porque no los han necesitado o porque sencillamente no están dentro de las bases de datos, ¿se va a habilitar algún puesto, alguna página para que se puedan inscribir, sobre todo para el tema de los bonos? Sí, desde hace más de un mes. Tú recuerdas, abrimos bogotacuidadora.gov.co. Quien crea que está en pobreza o en alta vulnerabilidad y por alguna razón no lo hemos identificado, no está dentro de las 700.000 familias a las que les garantizamos renta básica de 240.000 pesos, puede entrar a bogotacuidadora.gov.co. Hay una opción que dice necesito ayuda. Y ahí encuentra varias alternativas. Puede registrarse, escoger la alternativa que necesita y nosotros trataremos de contestarle lo más pronto posible para darle la ayuda que necesita. Muy bien, alcaldesa, ya para terminar, ¿cómo avanza el monitoreo y todo el tratamiento también para el incremento de camas en las unidades de cuidados intensivos? Vamos bien, como te decía, finalmente después de algunas discusiones con el gobierno nacional, pero todo el plan de expansión hospitalaria y el plan de expansión de UCIs ya quedó acordado, ya quedó en cronograma, ya tenemos programada la entrega de ventiladores en los plazos que lo necesitamos y sin embargo tú ves que tenemos el 85% de ocupación de UCI y esto es lo que va a pasar en el pico. O sea, cuando decimos pasar el pico es que es el mayor número de gente contagiada, el mayor número de gente enferma. Estimamos con el gobierno nacional, hoy llevamos con 2.700 camas hospitalarias ocupadas por personas que tienen COVID. Al pasar el pico, en mediados de agosto, finales de agosto, vamos a tener 5.000 personas hospitalizadas. Esa es la estimación que hacemos. Hoy tenemos cerca de 1.100 y pico de UCIs ocupadas, pero eso va a seguir creciendo y creciendo. Estimamos que a mediados, finales de agosto, tendremos hasta 2.000 UCIs ocupadas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto y por qué decidimos hacerlo con el gobierno nacional? Porque ya la expansión hospitalaria, que es increíble, o sea, estamos prácticamente duplicando el número de UCIs que tiene la ciudad, la duplicamos en el transcurso de 4 meses. Es un esfuerzo enorme, pero eso es todo lo que tenemos, querido. Tenemos 5.000 camas hospitalarias y 2.000 UCIs. Y no podemos rebasar ni colapsar el sistema hospitalario. Tenemos que ajustar el ritmo de crecimiento de la pandemia a esa capacidad hospitalaria que es la que podemos tener. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias y de esta manera entonces todos a cuidarnos. La invitación es esa, a tener cultura ciudadana y a partir del próximo lunes comenzamos en estos 3 sectores que definieron ustedes por localidades con esta cuarentena. Así es, muchas gracias a todos por su cuidado, gracias por su paciencia, por su capacidad de adaptación. Vamos a pasar un momento muy duro, muy difícil, vamos a ver a mucha gente enferma, vamos a ver a muchas familias llorando por sus familiares o porque están muy graves o porque fallecen. De manera que tenemos que concentrarnos, lo más importante es la vida
Y son 7 semanas de aquí al pico de la pandemia en las que tenemos que usar siempre el tapabocas, no aglomerarnos, volver a casa a las 8 de la noche a más tardar. Si estamos en el turno de cuarentena, no salir excepto que sea una actividad esencial. Todos estos cuidados son indispensables para que logremos entre todos pasar este momento difícil del pico de la pandemia. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias y nosotros continuamos con más en City Noticias de las 8 fin de semana.